Muy buenas a todos, bienvenidos a la clase de rehabilitación de pacientes con amputaciones de miembros inferiores correspondiente a la Cátedra de Clínica Kinesiológica Quirúrgica de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. En este primer encuentro vamos a sentar las bases del tratamiento, los principios y las valoraciones que pueden realizarse en pacientes con amputación de miembros inferiores. En primer lugar, es importante marcar que el paciente amputado en miembro inferior normalmente se encuentra en una situación de inestabilidad y falta de equilibrio, producto de una modificación en su base de sustentación. Si ustedes recuerdan, la base de sustentación junto con el centro de gravedad conforman las condiciones de estabilidad del cuerpo rígido. Ahora, en este caso, estamos en presencia, por ejemplo, de una persona con dos apoyos, que serían las siluetas verdes, conformando la base de sustentación. Y vemos cómo el centro de gravedad, cayendo dentro de esa base, mantiene una tendencia a la estabilidad. Pero si ese centro de gravedad se desplaza hacia los bordes de la base, incrementa la tendencia a la inestabilidad. En el caso de un paciente amputado, si quitamos uno de estos dos apoyos, una de estas dos siluetas verdes, vamos a encontrarnos con una base de sustentación mucho más pequeña y un centro de gravedad que tiene un recorrido mucho menor hacia los bordes o extremos de la base, de la nueva base de sustentación. Por lo tanto, la tendencia a la inestabilidad es mucho mayor. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? Bueno, vemos desde izquierda hacia derecha cómo el centro de gravedad se va tendiendo a desplazar más hacia el lado no amputado y hacia superior. Eso lo que hace también es incrementar la tendencia a la inestabilidad y el gasto energético necesario para mantener el equilibrio. Vemos entonces en esta imagen muy esquemática cómo el centro de gravedad se proyecta hacia el suelo en dirección a la base de sustentación única que queda luego de la amputación. Y cómo hay ajustes mecánicos y biomecánicos, en este caso hay una abrupta aducción de cadera del lado no amputado para tratar de mantener ese equilibrio. Las fases de la rehabilitación del paciente amputado pueden dividirse en tres. Una prequirúrgica, que es muy poco común de encontrarse, que suele ser más bien encontrada en las personas que van a seguir una cirugía planificada de amputación y tienen la posibilidad de consultar con un terapeuta previa a esa cirugía a los fines de hacer un trabajo de educación para que el terapeuta le explique cuáles van a ser los pasos a seguir luego de la amputación, qué cuidados debe tener, cuál va a ser la higienización, qué debe conseguirse para la deambulación precoz, etc. A su vez también es importante en esa fase empezar a incorporar algunos ejercicios que van a ser importantes para el posoperatorio. Esos ejercicios tienen que ver con la enseñanza de los ejercicios de control de tronco y de transferencias y de fortalecimiento del miembro que a futuro será remanente. La fase preprotésica puede dividirse en posoperatoria inmediata o posoperatoria tardía. La inmediata tiene que ver con la parte hospitalaria o sanatorial en donde el paciente lo amputan y va a transcurrir unos días internado, siguiendo los cuidados posoperatorios habituales, que tienen que ver con el cuidado de la herida, la cicatrización, la protección del muñón, el vendaje, la transferencia del paciente, las transferencias de acostado a sentado, de sentado a parado, de parado a una silla y vuelta a acostado. Es muy importante incorporar esas habilidades en la etapa posoperatoria inmediata. Ya es importante empezar a incorporar los ejercicios de movilidad pasiva, activo-asistida y activa del muñón que van a ayudar al drenaje del mismo, dado que habitualmente los pacientes se encuentran con el muñón en posición de drenaje, es decir, en posición flexa si es un amputado sobre rodilla, y eso puede traer consecuencias biomecánicas negativas a futuro. La fase posoperatoria tardía ya tiene que ver con la fase en donde el paciente está en su casa, fue dado de alta del hospital y tiene que empezar a prepararse físicamente para recibir una prótesis a futuro. En esta fase va a ser importante
El vendaje. El vendaje del muñón es un componente fundamental para ayudar a darle forma, para ayudar a que se drene, para ayudar a estabilizar las partes blandas a lo largo del tiempo y que luego pueda alojar una prótesis con una suficiente fortaleza, con una suficiente movilidad y con un suficiente control. El vendaje en esta etapa y a partir de esta etapa hacia adelante se usa 23 horas por día. Solamente se saca 1 hora al día en donde el paciente puede aprovechar para higienizarse, para bañarse, para descansar. Y durante las 23 horas se saca y se pone 4 o 5 veces por día. También es importante en esta etapa todo lo que tiene que ver con la preparación y acondicionamiento físico del paciente. Es muy importante entrenar al paciente desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista del fortalecimiento del miembro remanente y del control de tronco, porque son los pilares que luego van a ayudar a que el paciente pueda manipular una prótesis con una mayor facilidad. Luego contamos con la etapa de rehabilitación protésica, en donde se cuenta con el equipamiento propiamente dicho y es necesario hacer hincapié en el trabajo de reeducación de marcha. ¿Cómo se evalúa el paciente amputado? Obviamente que según la fase de la rehabilitación en la que se encuentre, vamos a hacer hincapié en distintas evaluaciones, pero a grosso modo podríamos decir que se realizan evaluaciones ortopédicas, se pueden utilizar escalas y se pueden utilizar test funcionales. Es importante que si el paciente está en etapa protésica, hay que realizar una buena valoración de la marcha. Es decir, si ya encontramos al paciente protetizado, es necesario una valoración de la marcha. Dentro de la evaluación ortopédica es importante evaluar el grado de acortamiento de los flexores de cadera en el caso del paciente amputado sobre rodilla o lo que sería técnicamente el déficit en la extensión de cadera mediante la maniobra de Thomas. Si es un paciente amputado bajo rodilla, también es importante evaluar el déficit en la extensión de rodilla mediante la maniobra o test de Ake. Es importante también observar la simetría postural, cómo se presenta el paciente, si viene en silla de ruedas, si viene caminando con muletas, si viene caminando con un andador, con bastones. Una inspección general del muñón con respecto a la coloración y la temperatura, si está edematizado, si hay una cicatriz que aún no ha cerrado completamente, cómo están las uñas del lado no amputado, por supuesto, dado que muchas veces son indicadores del grado de vascularidad que se encuentra en el pie no amputado y que pueden dar cuenta de complicaciones que no muy a futuro puedan conllevar a una nueva amputación. Cómo está la sensibilidad del muñón, qué forma tiene, si tiene dolor del miembro fantasma, que es lo que aquí señalé como PLP, sensación fantasma como PS o dolor del muñón como RLP. Si hay espículas óseas, que eso obviamente lo vamos a inspeccionar comprimiendo el muñón con el dedo en los extremos óseos. Y si encontramos una queja clínica por parte del paciente, hay que solicitar de inmediato una radiografía si es que ya no la tiene. Y si se identifica en una radiografía una espícula ósea, hay que remitirlo directamente al cirujano. La presencia de neuromas, que también la vamos a identificar, por ejemplo, con la percusión, con el signo de Tinel, a nivel de los extremos nerviosos o por donde deberían transcurrir las terminales nerviosas. Y tomar medidas de circunferencia o perímetro del muñón van a servir para tener control del tamaño y evolución del muñón. La fuerza muscular puede evaluarse con forma manual, pero se prefiere el uso de dispositivos como pueden ser el dinamómetro de mano, ¿sí? Un dinamómetro de prensión, que puede ser una buena medida para tener una noción de cómo se encuentra la fuerza global del paciente. Pero también podemos contar con dispositivos como los tensiómetros, que sirven para evaluar fuerza isométrica, o las básculas de bajo costo digitales que se utilizan para pesar las valijas también pueden servir para evaluar la fuerza isométrica. Dentro de la valoración del paciente también contamos con el uso de escalas. ¿Para qué utilizaríamos escalas? Para evaluar la calidad de vida del paciente, por ejemplo, ¿sí? Que el paciente pueda dar una medida de cómo se encuentra desde el punto de vista de su calidad de vida y de sus actividades de vida cotidiana,
es un muy buen indicador de cómo se encuentra ese paciente y cómo se percibe ese paciente. También sirven para evaluar o delinear los objetivos terapéuticos que se desprenden de la misma. Es decir, yo puedo tomar una escala para identificar ciertas falencias desde el punto de vista del rendimiento de una determinada tarea o actividad que le voy a solicitar y entrenar de esa forma esa tarea o actividad que identifique que puede ser condicionante para el paciente y reevaluar nuevamente para encontrar una evolución en ese sentido. Por lo tanto, las escalas también sirven para llevar adelante la evolución del paciente. Hay muchísimas escalas para evaluar los pacientes amputados, yo aquí solamente voy a mostrar algunas, pero voy a hacer hincapié principalmente en la que está marcada en roja, que se llama AMP. La AMP se llama Predictor de Movilidad del Amputado, fue creado por Robert Gailey en el 2002 y es un instrumento de evaluación muy pero muy importante que necesitan recordar, que lleva muy poco tiempo de uso, es decir, de aplicación, y muy pocos elementos. Solamente se necesitan 2 sillas, una regla, un lápiz, un cronómetro, un obstáculo de 50 por 10 y escaleras. Tiene varios puntos importantes esta escala. En primer lugar, se puede utilizar en fase preprotésica y fase protésica. En ambos casos tiene distintas utilidades. Si se usa en fase preprotésica, esto recuérdenlo, es para no solo controlar la evolución del paciente, que es un punto muy importante, sino porque ayuda a la prescripción del equipamiento protésico. Entonces, repito, durante la fase preprotésica se utiliza para ayudar a prescribir el equipamiento protésico. En fase protésica se puede ayudar a controlar la evolución y a ir mejorando también la prescripción del equipamiento protésico en el caso que el paciente vaya mejorando con respecto a sus habilidades funcionales. Durante la utilización de la escala se puede permitir al paciente el uso de una ayuda a marcha. Entonces, la importancia de la AMP radica en que relaciona la evaluación del nivel de funcionalidad, dado que son 21 tareas que uno le va solicitando al paciente y en función de la ejecución de esas tareas le va asignando un puntaje que va entre 0 y 2, ¿sí? Si lo realiza satisfactoriamente, sin inseguridad, sin inestabilidad, se le asignan 2 puntos. Si lo realiza con inseguridad o insatisfactoriamente, 1 punto, y si no lo puede realizar, 0 puntos. Básicamente así es el score que se le va dando a cada uno de esos 21 ítems. Entonces, relaciona este nivel de funcionalidad con la escala MFCL que va de K0 a K4. Si ustedes recuerdan, la escala MFCL, que la ven en 4º año en ortosis y prótesis, le da un puntaje de 0 a 4 según el nivel de función del paciente. Entonces no confundamos la MFCL con la MP. La MP te da un score en función de lo que vos evalúas en el paciente según las tareas que le vas demandando y te da un puntaje total. Ese puntaje total se va a correlacionar con esta escala MFCL, en donde recuerden que, por ejemplo, el K0 es el paciente que no vale la pena protetizar porque su demanda funcional es inexistente o es muy baja, y el K4, por ejemplo, en el otro extremo es el típico deportista. Obviamente vamos a tener el grueso de nuestros pacientes entre K1 y K3, de manera que habrá que diferenciar, por ejemplo, que un K1 es un deambulador hogareño, un K2 es un deambulador comunitario que sortea bajas barreras arquitectónicas o de baja complejidad, y el K3 es un deambulador comunitario, es una persona que hace prácticamente una vida normal, pero que no llega a ser un deportista. Bien, entonces el K0 no se recomienda el uso de una prótesis, el K1 se recomienda una prótesis para deambulación limitada o en forma hogareña, el K2 para deambulación comunitaria limitada, el K3 deambulación comunitaria ya atravesando barreras arquitectónicas de mayor complejidad, y el K4 altos niveles de demanda y función. Entonces, aquí vemos en valores estimados lo que sería la escala MFCL, que va de K0 a K4, y en fase preprotésica y fase protésica los posibles puntajes aportados por la escala AMP. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un paciente en fase preprotésica, le explicamos la escala AMP y nos da un puntaje de 17 puntos.
vemos que 17 puntos en fase preprotésica correspondería a un nivel funcional K1. Eso nos permitiría poder tener la noción de que ese paciente es en este momento un deambulador hogareño. Aún no está capacitado para ser un deambulador comunitario. Entonces, aquí, como decía antes, la AMP tiene dos ventajas. Yo puedo con ella realizar la prescripción del equipamiento protésico como sugerencia, enviarle al médico que va a ser quien la va a prescribir la prótesis y decirle, mire, este paciente es un nivel funcional K1. Perfecto, se prescribe una prótesis para ese nivel funcional y yo empiezo a entrenar al paciente preparándolo hasta que reciba la prótesis. Vamos a suponer que recibe la prótesis, yo lo reevalúo con la AMP, pero ya ahora en fase protésica, y me da un score total de 21. 21 en fase protésica correspondería a un nivel funcional K1, aún. Por lo tanto, debo empezar a entrenarlo para que ese paciente deje de ser un deambulador hogareño exclusivamente y al menos o mínimamente pase a ser un deambulador comunitario de estadio o en nivel K2. Entonces yo puedo seguir entrenando al paciente y a lo largo del tiempo reevaluarlo con la MP, suponiendo que ahora me dé un valor o resultado final de 27 puntos, correspondiéndose en fase protésica 27 puntos a un nivel K2. Entonces fíjense cómo ahora la MP me permitió controlar la evolución y a su vez me permite saber que ahora el paciente es un K2. Por lo tanto, puede que necesite renovar el equipamiento protésico, dado que el paciente ha mejorado tanto su demanda funcional que su equipamiento protésico necesita acompañar esa demanda funcional. Existen otras escalas, aquí vamos a mencionar la PEC, por ejemplo, que tiene una subescala que se llama sección movilidad, que tiene buena confiabilidad y validez para aplicarse en pacientes amputados. ¿Sí? Esta evalúa la calidad de vida relacionada al uso de la prótesis. Es específica para pacientes amputados en fase protésica. También el índice de Bartel, que es para evaluar la calidad de vida mediante las 10 evaluaciones de actividades de vida cotidiana. Es una escala más global, no es específica solo de amputados, pero a mí me gusta utilizarla mucho en los amputados que se encuentran en la fase hospitalaria todavía, ¿sí? Dado que te permite tener una buena noción de cómo se manejan para la higiene, para la alimentación, para las transferencias, etc. Y por último vamos a hablar hoy de los test de rendimiento físico o test funcionales. A mí me gusta decirle test de rendimiento físico porque me gusta observar cómo se desenvuelven desde el punto de vista físico con respecto a ciertas tareas o demandas. En primer lugar, es muy importante marcar que la capacidad de marcha de ambulación es un gran y fuerte determinante de la calidad de vida en los pacientes amputados de miembro inferior. Esto significa que los pacientes que pueden desplazarse y caminar distancias mayores son aquellos cuya calidad de vida es más alta. Entonces, eso ya te marca un objetivo terapéutico, mejorar la capacidad de marcha o de ambulación de un paciente amputado. Luego la amputación a su vez sucede que, por lo que hablábamos al principio, se pierde equilibrio, fuerza y por ende confianza, que es uno de los puntos más sensibles, que llevan al sedentarismo y eso hace que cada vez el paciente deambule menos. Por otro lado, hay una relación significativa entre el estado cognitivo y el rendimiento físico. Y eso se ve más que nada en los pacientes diabéticos, ¿sí? Aquellos pacientes diabéticos que tienen un rendimiento físico muy pobre, a su vez muchas veces tienen asociados trastornos cognitivos que hacen que sea más complicado poder avanzar en la rehabilitación. ¿Qué tipo de test funcionales o de rendimiento físico vamos a mencionar? Bueno, el que ya conocen todos es el Time, Tap and Go, que creo que ya todos lo han podido ver en las clases de rehabilitación de rodilla, rehabilitación de cadera. En pacientes amputados se ha determinado que el valor de corte para hablar de riesgo de caídas son 19 segundos. Luego contamos con el L-Test, que es una adaptación del TUC-Test, en donde el paciente comienza sentado en una silla. Ante la orden del evaluador, el paciente se debe parar, caminar en línea recta hacia adelante 7 metros, girar hacia la derecha o hacia la izquierda,
hacia uno de los dos lados, vamos a suponer hacia la derecha, gira, camina 3 metros. Gira, vuelve por el mismo camino, recorre los 3 metros, vuelve a girar, recorre los 7 metros que había hecho la ida y se sienta. O sea que en total recorre 20 metros. El evaluador debe registrar el tiempo que demora el paciente en realizar la tarea. Este test no tiene un valor de corte, pero sí tiene un MCDI, una mínima diferencia clínicamente importante, que son 4,5 segundos. Después contamos con el test de marcha de 6 minutos, que ya todos lo conocen. Para pacientes amputados se desarrolló el test de marcha de 2 minutos, que es igual al de 6. No tiene diferencias en la ejecución técnica, solo que tiene un menor tiempo. El test de los pasos en los 4 cuadrantes, que es un test que pone en evidencia el equilibrio y la estabilidad, por lo tanto sirve para registrar el riesgo de caídas. Se toma el tiempo que demora en ejecutarse el test y se utilizan los 24 segundos como valor de corte para determinar riesgo de caídas. El test de marcha de 10 metros, que es para evaluar la velocidad de marcha de un paciente. Un test ergométrico a una pierna, que han sido descritos 2 test ergométricos a una pierna, uno por Wesenberg en Holanda y otro por Chin en Japón. Ambos son parecidos, son ergometrías que se hacen a una sola pierna, ¿sí? Por lo tanto se necesita todo el instrumental para una ergometría, con la única diferencia de que solo se pedalea con una sola pierna, pero comparten como características también que son test incrementales, es decir, que el paciente tiene que pedalear a una velocidad constante y con un determinado periodo de tiempo la carga se va incrementando. En el de Wesenberg cada 90 segundos, en el de Chin cada minuto. Y luego contamos con el Sit to Stand Test, que se puede aplicar la variante de 5 repeticiones, en donde el paciente tiene que levantarse y sentarse de la silla 5 veces en el menor tiempo posible y se registra el tiempo que demora en hacer completamente esa tarea o actividad. Bien, hasta aquí entonces vamos a llegar con la valoración de los pacientes amputados. En el próximo encuentro continuaremos directamente hablando de lineamientos generales de las prótesis, alineación y rehabilitación kinésica.